más como amigos que como feligreses. Hay un vínculo profundo y emocional entre Pablo y esta gente, y él reforzaba en sus mentes el amor que les tenía. Aunque sus palabras son sinceras, también los ayudaría a prepararse para las críticas que seguirían. Pablo comienza y termina cada sección de este libro con una oración. El tema subyacente es el deseo de Pablo de que los tesalonicenses sean irreprensibles en santidad en ocasión de la segunda venida de Jesús. La amistad con ellos era más profunda que una amistad terrenal. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Bienvenidos a su programa Lecciones de la Biblia. Durante esta temporada estamos estudiando el libro de Tesalonicenses y cómo el apóstol Pablo les escribe con mucho amor y cariño a estas personas. Quien nos acompaña en esta oportunidad es el pastor Derek Orellana, quien es pastor de la Iglesia Adventista aquí en Santiago. Bienvenido, Derek, gracias por acompañarnos nuevamente. Ya estuviste en un programa anterior y ahora nos acompañas. Muchas gracias. Muchas gracias. También nuevamente doy al Señor porque estamos en una fascinante lección, ¿verdad? Y da gusto venir aquí y compartir con ustedes este mensaje tan bueno que tiene Tesalonicenses. Para comenzar vamos a introducirnos un poquito en el tema de hoy acerca de la amistad, el aprecio, el cariño, y vamos a ver una nota introductoria, así que les invitamos. Durante toda la historia del hombre han existido los mensajeros, los emisarios o los enviados especiales para cumplir con la simple pero también titánica tarea de emitir mensajes o entregar encargos en un determinado destino. Actualmente los gobiernos o estados del orbe tienen un representante o un emisario en el exterior. Algunos de esos representantes son los embajadores y los cónsules. Los primeros sirven como representantes oficiales de su país y se instalan en las capitales de otros países para ejercer los designios pertinentes de cada nación. Los cónsules, por su parte, son funcionarios del servicio exterior de su país, pero están destinados a proteger los intereses económicos, administrativos y legales de los ciudadanos de una nación en un estado extranjero. Los militares también son una especie de mensajeros. Si bien libros como El arte de la guerra entregan designios como la mejor victoria es vencer sin combatir, también es cierto que los militares entregan un mensaje denotativo con sus disposiciones armamentistas. Sin ir tan lejos, las Sagradas Escrituras hablan de mensajes de advertencia que envió Jehová de los ejércitos a otros pueblos, los que si no se convertían hacia el bien, iban a ser exterminados. En nuestros días siguen existiendo personajes, dispositivos y mecanismos que cumplen con la tarea de entregar un mensaje. Algunos de ellos son los mensajes de texto en los celulares, otros son los correos postales y los correos electrónicos. También existen las redes sociales y los noticieros. Y por qué no decirlo, los mensajeros de Dios, quienes en las Sagradas Escrituras siempre han sido asociados a los ángeles y a los profetas. Interesante, ¿cierto?, que en todas las épocas se han necesitado mensajeros. Y sin duda el apóstol Pablo, al escribir esta epístola a los miembros de Tesalónica, de la iglesia de los tesalonicenses, sin duda era necesario quizás la orientación, el consejo, la ayuda a través de estos mensajes que el apóstol Pablo entregaba. ¿Qué te pareció el video y la instrucción acerca de la importancia de los mensajeros? Bueno, yo creo que uno a veces necesita ese amigo que te salva de repente, que te da el ánimo, de repente alguien que va y te da justo te avisa en un momento indicado para salvarte de algo que te podía haber perjudicado en el trabajo, en los estudios, no sé, en cualquiera de las actividades que nosotros tengamos.
Yo creo que un mensajero, un amigo, un mensajero se puede tornar un gran amigo por las circunstancias, ¿no? Y por supuesto, y vamos a pedirle a Dios, que es nuestro mejor amigo, que nos ayude en este programa. Vamos a pedir que tú nos puedas dirigir en oración. Le pedimos también que nos acompañe usted a través de las pantallas de Nuevo Tiempo, en esta oración que hacemos en cada inicio del programa, pero también para poner allí nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, y que Dios nos ilumine en el estudio, pero también que atienda las necesidades propias y particulares de cada uno de nuestros amigos. Vamos a orar. Amén. Bendito Dios, en este momento quisiéramos buscar tu presencia. Amén. En especial porque vamos a estudiar tu palabra y nuevamente necesitamos la presencia de tu Santo Espíritu y también el amor verdadero para escuchar tu voz en este estudio. Permite, Señor, que los que nos acompañan ahí en sus casas y nosotros aquí podamos revivir el amor verdadero, el amor real hacia nosotros, pero también hacia ti. Gracias, Jesús, por tu amor. En nombre de Jesús te pedimos. Amén. Amén. El estudio de hoy, si tuviéramos que decir qué es lo que es la amistad, para comenzar, ¿cierto? Porque la relación de Pablo con los tesalonicenses no era una relación así de dirigente a laico o de pastor lejano a un miembro de la iglesia que tiene una responsabilidad, sino que era una relación de amistad que ellos tenían. ¿Qué podríamos decir acerca de la amistad? Bueno, las circunstancias ayudan bastante a la amistad, porque uno podría programar una amistad, de repente quiero ser amigo de tal persona, pero por lo general no se estrechan tanto hasta que alguna cosa pasa, alguna situación sucede en la historia y eso hace que se estreche un lazo especial, ¿verdad? Creo que uno puede trabajar junto con muchas personas y son como amigos, pero cuando viene un problema, una situación que solucionar rápido, ¿cierto? Y sientes que alguien te ayudó, o tú ayudaste a alguien, se produce un lazo especial. Sí, pero la amistad tiene que ver con lo que tú puedes hacer por alguien simplemente, o lo que uno recibe de alguien. Esos son los lazos que motivan la amistad, porque si en el fondo uno a veces no necesariamente disfruta de la amistad de aquellos a quienes uno ha ayudado, o de aquellos que uno ha recibido alguna ayuda. Por ejemplo, en relación a presentar a Dios como un amigo, ¿cierto? Cuando uno habla acerca de Dios, que es nuestro mejor amigo, ¿será que hemos hecho algo por Él? ¿Por eso Él es nuestro amigo? ¿O más bien Él ha hecho algo por nosotros? ¿Cómo entendemos la amistad en un orden más de transacción o en un orden más de una relación de aprecio, de cariño, de preocupación? Bueno, la verdad es que humanamente yo creo que está la visión típica de la amistad recíproca, ¿no? La amistad donde podemos recibir algo y también dar. Muchos dan en proporción a lo que reciben, ¿cierto? Pero la amistad, yo creo que la Biblia y para el amor cristiano está más centrada sobre lo que uno puede hacer por las personas y lo que uno siente por ellos, por lo que Cristo hizo por nosotros. Sí, mire, queremos comenzar estudiando un texto que está en Primera de Tesalonicense, el capítulo 2, el versículo 13 al 16. Busque usted en su casa el capítulo 2 de Primera de Tesalonicense. Hay dos epístolas. La primera aparece el capítulo 2, del versículo 13 al 16. Aparece allí un relato que quiero que nos ayude a entender, Derek. Versículo 13 en adelante dice lo siguiente: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como la palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Y hace una similitud con la experiencia en Judea, ¿cierto? Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y no agradan a Dios, y se oponen a Dios, o se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues
Vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Habla de una experiencia que pasó en Judea y que le estaba pasando de alguna forma, ese ejemplo le estaba pasando también a la iglesia en Tesalónica. Bueno, acá volvemos a la experiencia, ¿no? ¿Qué hace que Pablo ame tanto a los de Tesalónica? Es porque ellos viven una situación difícil que Pablo ya vivió también y que ellos mismos la vieron en Pablo y que ahora siguen en el ejemplo. No sé si tú recordás la primera vez que estudiamos la lección, ¿cierto? De la primera lección de Tesalonicenses cuando estuvimos juntos, hablamos de los sufrimientos que Pablo tuvo al llegar a Tesalonicenses, a Tesalónica, fue perseguido, ¿no? Fue llevado a la cárcel, golpeado, llegó todo herido, ¿cierto? Y lo recibieron. Bueno, ahora con esa experiencia que ellos vieron en él, podemos notar ahora que ellos también siguieron ese mismo ejemplo, son imitadores. En este caso Pablo no dice no son imitadores de mí, sino también de la iglesia en Judea, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Imitadores de la iglesia en Judea. Bueno, está hablando de que esa situación que ellos sufren, también la sufrieron la iglesia de Judea. Y parece, según lo que uno ha estudiado, es que había un grupo que era bastante opositor de los cristianos, específicamente de los cristianos que atendían algunas iglesias fuera de Israel. Incluso algunos siguieron al apóstol Pablo molestando y causándole alguna oposición hasta llegar hasta el mismo Tesalónica. Exactamente. Ahora, Pablo aquí va a entrar en un tema también un poco duro, ¿no? Porque él toma al grupo que los persigue, los toma y los hace un paralelo con lo que Jesús mismo habló en Mateo, ¿te acuerdas? Mateo 23. Si pudiéramos buscar Mateo 23, recordar un poco de las palabras, eso que llenan su medida, ¿cierto? Busquemos Mateo, capítulo 23. Aquí lo encontré yo. Lo encontraste del 29, por ejemplo, podemos notar el versículo 29 en adelante. La forma en como Jesús trató ¿cierto? a los que seguían. Lo voy a leer ahí. ¿Sí? Acompáñanos también ahí en Mateo capítulo 23, versículo 29. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos? Sigue un poquito. Y decís, versículo 30, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Fíjate que el 32 dice, y vosotros también llenáis la medida de vuestros padres. El mismo término que usa Pablo, ¿cierto? Al comparar, está hablando con los tesalónicas y le está diciendo, ustedes son imitadores de la iglesia en Judea porque también están siendo perseguidos por cierto grupo de personas que llenan la medida de sus padres, ¿cierto? Que actúan de la misma forma. En otras palabras, le está diciendo que ya están condenados. Ahora, es importante aquí, el autor de la lección nos invita a que tampoco tomemos esa actitud medio xenofóbica, ¿cierto? O de perseguir a toda una nación. Por culpa de estos versículos de Mateo 23 mal interpretados, muchos tomaron a todos los judíos y los colocaron, podríamos decir, en un mismo saco, ¿verdad? Y persiguieron a los judíos y ha sido la justificación por las tremendas e injustas masacres que se hicieron contra ellos, ¿cierto? Sin embargo, Pablo no está atacando a su propia nación. Y sabes que eso pasa también con las iglesias cristianas, porque de pronto vemos un diario, una noticia de un sacerdote o de un pastor evangélico o de un pastor, puede ser en algún de la iglesia adventista. Si alguien comete algún error, es algo personal, pero que no necesariamente está ligado a toda la congregación. No podemos decir, oh, los católicos hicieron eso, o los adventistas hicieron esta otra cosa, o los bautistas, o los evangélicos son así. Cuando en este caso hubo muchas personas que fueron bastante injustas con Jesucristo, fueron injustas con el apóstol Pablo al perseguirlo en una obra muy linda. Pero no podemos decir que el mundo judío el que fue el que torturó a Jesucristo, el mundo judío fue el que persiguió al apóstol Pablo en todo momento. De hecho, el apóstol Pablo era judío. Exactamente, y Silas también.
Y Bernabé, él veía en todas esas personas un posible cristiano. Es más, él recuerda su estrategia de llegar a conquistar a los judíos primeramente y después a los griegos. O sea, él iba en primer lugar a los judíos, incluso siempre los colocaba en primer lugar. Trataba de llegar a ellos primero. Es lo que hemos estado viendo durante la elección, ¿cierto? A los suyos primero. Esa es la estrategia. Llegaba a los suyos y trataba de evangelizarlos de manera que él no los odiaba, como algunos piensan que pueden tener justificación para odiar a los judíos. Los judíos en realidad no aceptaron en su mayoría a Cristo, pero muchos, y hasta hoy, muchos siguen aceptando a Cristo y son un pueblo escogido que necesitamos también llegar con el mensaje de Cristo a ellos. Y distinto sería si una iglesia o un grupo religioso de manera sistemática, basado en sus propias doctrinas, lidera una persecución, lidera un obstáculo a la predicación del mensaje y de la verdad. Distinto sería, y ahí uno puede decir, este grupo es el que finalmente condujo a algo equivocado. Pero distinto acá en el sentido de que hay muchos judíos que en la ignorancia o en el desconocimiento de quién era Jesucristo, quizás siguieron las masas, siguieron el pueblo y no necesariamente hicieron lo correcto. Pablo, él perseguía también. Así que aún si hubiera un grupo, Pablo ve la posibilidad en ellos de alguien que podría convertirse, que podría salir del error. Esa es la esperanza que tiene Pablo. Por lo tanto, cuando él les habla a los tesalonicenses, es importante tener un equilibrio, ¿no? De hecho, el núcleo inicial de la iglesia tesalonicense, de Tesalónica, eran judíos, el grupo inicial. Por supuesto que tampoco podía él difamar a su propia nación ni a las personas que estaban allí. Vamos a seguir estudiando este tema, Derek, hay mucho más que decir. Vamos a ir a una pausa, no se aparte la compañía Nuevo Tiempo, que ya volvemos con más lecciones de la Biblia.